Anne Rice. El santuario. Crónicas vampíricas. Capítulo 45. Al atardecer desperté hambriento y abatido, pero comprendí que Lestat tenía que dejarme solo para cumplir mis compromisos mortales e irse a buscar a Merrick Mayfair. En cuanto llegué a casa advertí que Nas y Tommy estaban allí. Tommy se había pasado todo el día y parte de la noche en un avión procedente de Inglaterra, y Nas había llegado mucho antes de la costa oeste. La expresión de dolor de ambos era espantosa y apenas pude contener las lágrimas. La verdad es que no quería contenerlas, pero, puesto que eran de sangre, era absolutamente necesario, de manera que me dediqué a dar besos y abrazos comprobando que tenía por lo menos 3 pañuelos de lino. Sin apenas decir nada, ¿qué podía decir? Nos metimos en la lujosa limusina de tía Queen y nos dirigimos hacia Lonigan e Hijos, Nueva Orleans, al lugar donde Manfred Blackwood había tenido su primer salón. Cuando llegamos ya había una verdadera muchedumbre en el velatorio. Patsy estaba en la puerta, cosa que me sorprendió, puesto que no solía acudir nunca a los funerales. Iba sobriamente vestida de negro y se notaba que había llorado. Cuando me vio me dio un pequeño fajo de papeles. La fotocopia de su testamento, me informó con voz trémula. Hace mucho tiempo que dio instrucciones a Grady para que no nos tuviera en ascuas. A mí me ha dejado mucho. Todo un detalle por su parte. Grady tiene otra copia para ti. Yo me limité a asentir. Era típico de tía Queen haber tenido aquel último gesto de generosidad. A lo largo de la noche Grady estuvo pasando las copias del testamento a los demás, entre ellos Terry Swaynas. Patsy había salido a fumar un cigarrillo y no parecía tener ganas de hablar. Yasmín, encantadora con su traje azul y su habitual blusa blanca, exhausta después de un largo día eligiendo el ataúd, la cripta y el vestido de tía Queen, estaba al borde del colapso. Le he comprado esmalte de uñas, me repitió 3 veces. Han hecho un buen trabajo. Les dije que le quitaran algo de colorete, pero está muy bien. Un buen trabajo. ¿Quieres enterrarla con las perlas? ¿Son sus perlas?, me preguntaba una y otra vez. Yo dije que sí. Por fin Nas se la llevó a una de las muchas sillas adosadas a las paredes de la sala central. La gran Ramona estaba allí sentada, llorando, y Clem, después de aparcar la limusina, se quedó de pie al lado de su madre. Estaba destrozado. Tommy sollozaba y Terry Sue lloraba aferrada a él. Me hubiera gustado consolar a Tommy, pero estaba tan perturbado con mi propio dolor y el esfuerzo de contener las lágrimas, que no pude. Brittany estaba pálida. Rowan Mayfair también había acudido, cosa que me sorprendió. Tenía un aspecto delicado con su traje chaqueta y la melena perfecta que tanto destacaba sus altos pómulos. A su lado estaba Michael Curry, con el pelo rizado un poco más gris de lo que yo recordaba. Los dos parecían radiantes, cosa que me alarmó. Eran brujos, sí. La sangre me lo dijo. Ambos me saludaron respetuosamente con la cabeza, sin sospechar nada, y yo me aparté de ellos, receloso de su poder, con un simple gesto de la cabeza, como si estuviera demasiado triste para hablar, lo cual de hecho era cierto. No había forma de evitarlo, tenía que acercarme al ataúd. Tenía que mirar dentro. Y eso hice. Allí yacía tía Queen en el esplendor de su ropa de seda, con collares de perlas sobre el pecho y un gran camafeo rectangular al cuello que yo nunca había visto en su colección y al principio no reconocí. Pero luego me acordé de él. Se lo había visto a Petronia. Lo llevaba en el santuario y la última vez que la vi en Nápoles. ¿Cómo había llegado a mi tía? Solo tuve que alzar la vista para comprenderlo. Petronia estaba al pie del ataúd, vestida de azul oscuro con el pelo recogido y una expresión triste y abatida. Con un rápido movimiento que me pareció como un abrir y cerrar de ojos, se puso a mi lado,
Me agarró suavemente el antebrazo y me susurró al oído que Yasmín le había permitido ponerle el camafeo a tía Queen, y ahora solicitaba también mi permiso. Así podrás conservar sus tesoros especiales y saber a la vez que la enterraron con algo digno de ella, algo que le hubiera gustado. Muy bien. A continuación desapareció. Lo supe sin mirar. Lo sentí. Y sentí algo extraño al haberla visto entre tantos mortales, y sentí una nueva seguridad en mi propia capacidad de fingir, pero sobre todo sentí una tristeza sobrecogedora al mirar a mi querida tía Queen. La de Lonigan era la funeraria por excelencia, como todo el mundo sabía, pero en este caso se había superado al capturar la agradable expresión de tía Queen, casi alegre, casi sonriendo. Y el pelo gris caía en perfectos y suaves rizos en torno a su rostro. El color de las mejillas era sutil y el carmín coral de sus labios, perfecto. Ella habría quedado muy satisfecha. Yasmín, por supuesto, había ayudado. Pero Lonigan era el autor de la obra maestra, gracias a su trabajo quedaba muy de relieve la generosidad de tía Queen. Yasmín había elegido para ella un vestido color salmón y un collar de perlas, un atuendo maravilloso, así como el rosario que reposaba en las manos de mi tía, que era el de cristal de su primera comunión, el que siempre llevaba a todas partes. Estaba tan angustiado que no podía moverme ni hablar. Deseé, en mi desesperación, que Petronia se hubiera quedado un poco más. Me descubrí mirando fijamente el camafeo rectangular con sus pequeñas figuras mitológicas. Hebe, Zeus, alzando la copa, y se me llenaron los ojos de lágrimas de sangre. Me las enjugué furioso con el pañuelo de lino. Luego me apresuré a retirarme. Atravesé precipitadamente las salas atestadas y me senté a solas en la esquina de la calle, mirando las estrellas. Nada podría consolarme del dolor que sentía. Lo llevaría conmigo todas las noches hasta que mi ser se hubiera desintegrado, hasta que Kim Blackwood se hubiera convertido en otra persona u otra cosa. Mi momento de intimidad no duró más que unos segundos. Yasmín vino a decirme que mucha gente quería expresar sus condolencias, pero todos vacilaban porque me veían muy perturbado. No puedo hablar con nadie, Yasmín. Tendrás que hacerlo por mí, contesté. Ahora tengo que irme. Ya sé que te voy a parecer un cobarde, pero no tengo más remedio. ¿Es por Goblin? Por temor a Goblin, sí, mentí, más para consolarla a ella que para disimular mi propia vergüenza. ¿Cuándo es la misa? ¿Cuándo es el sepelio? La misa será a las 8 de la noche mañana, en la iglesia Santa María. Luego iremos al Metairie. Le di un beso y, prometiéndole que nos veríamos en la iglesia, hice ademán de marcharme. Pero al echar un último vistazo a la multitud que salía a la calle me quedé perplejo. Allí estaba también Julian Mayfair, con su elegante traje gris, el mismo que llevaba el día que tan regiamente me recibió con un chocolate caliente. Parecía que estuviera tomando el aire con los demás, pero me miraba. Tenía un aspecto tan sólido como cualquier otra persona, aunque su color era vagamente distinto, como si lo hubiera pintado otro artista y los tonos de su ropa, su piel y su pelo fueran algo más oscuros. Un fantasma tan fino y elegante, venido de quién sabe dónde. ¿Quién había dicho que, como bebedor de sangre, ya no vería a mis espíritus? Ah, claro, era tu hija, por supuesto, dije, y aunque mediaba una gran distancia entre nosotros y Yasmín me miraba sin comprender qué pasaba, él asintió y me ofreció una sonrisa muy triste. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Estás tan agotado como yo? No lo sé, cariño, contesté. Es que veo cosas, siempre me ha pasado. Parece que tanto los vivos como los muertos han venido a ver a tía Queen. No me pidas que te lo explique. Pero tiene sentido, ¿no te parece? La expresión de Julian fue cambiando hasta volverse casi amarga. Sentí un escalofrío. Él negó con la cabeza, de manera sutil pero firme, y yo sentí las palabras que surgían de él en silencio. Nunca mi amada Mona.
Me quedé sin aliento y un aluvión de argumentos surgió de esa parte de mí que podía alcanzarle sin palabras, queriendo tranquilizarle. «Ven conmigo», dijo Yasmín. Me dio un beso en la mejilla y noté la presión de sus dedos vigilantes. No podía apartar la mirada de Julien, pero su rostro se suavizaba. Por fin comenzó a disiparse y desapareció justo cuando Rowan, Michael y el Dr. Wynne Mayfair salían por la puerta más cercana. Y con ellos iba nada menos que Stirling Oliven. Stirling, que sabía lo que era yo, Stirling, a quien casi había matado la noche anterior, Stirling, que me miraba como si me aceptara cuando eso era moralmente imposible, Stirling, a quien tanto había querido como amigo. No podía soportar su escrutinio, ni el suyo ni el de nadie. No podía hablar de Mona como si mi alma no ansiara estar con ella, como si no supiera que jamás volvería a verla, como si el fantasma de Julien no acabara de amenazarme. Tenía que marcharme a toda prisa. Y eso fue lo que hice. La noche requería un asesinato especial. Estuve rondando por las calurosas calles. Me alejé de los grandes árboles del Garden District. Atravesé la avenida. Sabía a dónde ir. Quería encontrar un traficante de drogas, un asesino licencioso, una buena comida, y sabía dónde encontrarlo. Había pasado por delante de su puerta en noches más amables. Conocía sus costumbres. Lo tenía reservado para un momento de furia. Lo tenía reservado para aquel momento. Era una casa grande de 2 pisos en Carondelet Street, ruinosa por fuera y lujosa por dentro, con sus cacharros eléctricos y sus moquetas, una celda acolchada desde la que ordenaba ejecuciones y compras e incluso se vengaba de los niños que se negaban a hacerle recados. Les ataba las zapatillas deportivas y los arrojaba sobre los cables eléctricos para que los otros supieran que habían sido asesinados. A mí no me importaba lo que pensara el mundo. Entré en la casa y maté a sus 2 acompañantes drogados con rápidos golpes en la cabeza. Él intentó asir su pistola, pero le agarré del cuello y se lo partí como si fuera un tallo. Recibí de inmediato la dulce savia de su monstruoso amor por sí mismo, la planta venenosa en el jardín del odio alzando su puño simbólico contra cualquier asesino, creyendo hasta la última gota de sangre que triunfaría, que de alguna manera la conciencia no le traicionaría, hasta que finalmente derramó el alma infantil, las primeras oraciones, las imágenes de su madre y el jardín de infancia, el sol, y su corazón se detuvo. Me aparté relamiéndome, ahito, furioso, lleno. Le quité el arma con la que pretendía matarme. Le apreté la pistola contra la cabeza y un cojín del sillón, le metí dentro 2 balas e hice lo mismo con sus acompañantes. Algo que pudiera entender el forense. Luego limpié el arma y la dejé allí. Por un instante vi a Goblin, con los ojos llenos de sangre, las manos rojas de sangre. Se lanzó hacia mí como para agarrarme del cuello. «Arde, demonio, arde». Lancé el fuego contra él mientras me rodeaba, mientras pretendía fundirse conmigo, y noté que el calor me quemaba, me achicharraba el pelo y la ropa. «Has matado a tía Quinn. Arde, demonio. Arderás aunque tenga que arder contigo». Caí al suelo, o más bien el suelo se alzó hacia mí, lleno de polvo y suciedad, y quedé despatarrado en la pestosa moqueta con él dentro, su corazón palpitando junto al mío, y entonces me desvanecí. Éramos niños, estábamos en la cuna y alguien cantaba, y pequeña Ida dijo, «El niño tiene unos rizos preciosos». Era tan dulce estar con pequeña Ida, oír de nuevo su voz, era muy bonito, me sentía seguro. Tía Quinn cerró la puerta a su espalda. «Ida, cariño, ayúdame con el cierre. Voy a acabar perdiendo las perlas. Demonio asesino. No quiero verla, no quiero sentirlo, no quiero saberlo». Estaba con Goblin y le amaba y nada más importaba, ni siquiera mis pequeñas heridas y el tirón en mi corazón. «Suéltame, demonio. Te juro que acabaré contigo. Te llevaré conmigo al fuego. Te lo juro». Me puse a gatas.
una ráfaga de viento me asaltó y atravesó la puerta rota. Los cristales de la ventana se hicieron añicos. Estaba tan lleno de odio que casi percibía su sabor en la boca, y no era como el sabor de la sangre. Goblin desapareció. Estaba en la guarida de un borracho, entre cuerpos putrefactos. Tenía que salir de allí. Y tía Queen estaba muerta. Estaba completamente muerta. Yacía ataviada con ropa de seda de color crema y collares de perlas. Alguien recordó sus pequeñas gafas con la cadena de plata. Y su perfume chantilly. Unas gotas de chantilly. Está muerta. Y yo no puedo hacer nada. Absolutamente nada. Capítulo 46. Había albergado el sueño desesperado de que Mona acudiera al funeral, pero no fue así, aunque el padre Kevin Mayfair era el oficiante y estaban presentes todos los Mayfair que yo conocía, Rowan, Michael y el Dr. Wynne, como lo habían estado en el velatorio la noche anterior. Todos ellos compartían aquel resplandor fantasmagórico que tanto me inquietaba. Stirling Oliver los acompañaba. Me saludaron educadamente con la cabeza cuando nuestras miradas se cruzaron. En la nave central de Santa María de la Asunción se congregó la misma multitud, una multitud que yo jamás había visto en las misas semanales. De hecho, había más gente porque muchos McQueen habían venido de lejos y no habían podido llegar a tiempo para el velatorio la noche anterior. Sentí un terrible escalofrío al ver el ataúd cerrado en el pasillo central. Como llegué a la iglesia justo después de que anocheciera, no había visto a tía Queen antes de que cerrasen la tapa para siempre. Pero no tuve que sufrir solo, porque Lestat y Merrick Mayfair aparecieron a mi lado justo cuando pasaba junto a los Mayfair para sentarme en el mismo banco que Yasmín, Tom y Nas. Aquello fue tan inesperado que me conmocionó, y Lestat tuvo que agarrarme con firmeza del brazo para sostenerme. Se había cortado el pelo. Llevaba unas gafas de sol no muy oscuras para disimular la iridiscencia de sus ojos e iba vestido de forma muy conservadora, con una chaqueta cruzada de color azul y unos pantalones caqui. Merrick Mayfair, con un vestido camisero de lino blanco, llevaba un pañuelo blanco en torno al rostro y el cuello y unas gafas de sol enormes que casi le cubrían toda la cara. Pero estaba seguro de que era ella y no me sorprendió que Stirling Oliver, que ocupaba un lugar en el banco de atrás, se le acercara. Le dijo en susurros que se alegraba de verla y que esperaba que pudieran hablar luego un momento. Ella contestó que estaba muy ocupada, pero que intentaría acceder a sus deseos. Luego me pareció que le estampaba 2 besos en las mejillas, pero no estuve seguro, puesto que me daba la espalda. Solo supe que para Stirling aquel había sido un momento de increíble importancia. El padre Kevin Mayfair comenzó la misa de Requiem con 2 monaguillos. Yo no había pisado una iglesia desde la transformación y no estaba preparado para el hecho de que me recordara tanto a mi pelirroja Mona. Sufría solo mirándolo cuando nos saludó. Y entonces me di cuenta de que le deseaba con locura, como siempre. El padre Kevin Mayfair creía firmemente en las palabras sagradas que pronunciaba. Era un sacerdote y su conciencia de ello penetraba todo su ser. La sangre me reveló este hecho. Pero ni siquiera cuando era mortal había dudado de ello. Luego Lestat y Merrick se arrodillaron a mi lado, hicieron la señal de la cruz y, aparentemente, murmuraron sus oraciones respondiendo a los cánticos de la misa, igual que yo. Para mí fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable, como si el mundo demencial en el que me hallaba perdido pudiera formar su propio tejido conjuntivo. Cuando llegó el momento de leer un pasaje de la Biblia y de hablar de tía Queen, Nas pronunció un discurso muy solemne acerca de la nobleza de mi tía, siempre considerada con los demás. Yasmín salió temblando para contar que tía Queen había sido su guía en la vida. Otras personas hablaron también, gente a la que yo apenas conocía, y todas dijeron cosas amables. Y por fin se hizo el silencio. Recordé que nunca había sido capaz de hablar en los funerales, a pesar de mi amor por Linneye, por Paps y por Sweetheart, y me encontré subiendo hacia el atril y el micrófono que había justo detrás del altar.
Me parecía impensable poder hacer aquello siendo lo que era, pero estaba decidido y sabía que nada podría impedírmelo. Después de ajustar mi voz al micro, dije que tía Queen había sido la persona más sabia que había conocido y que, con su auténtica sabiduría, tenía el don de la caridad perfecta y que encontrarse ante ella era estar en presencia de la bondad. Luego leí en el libro de la sabiduría la descripción del don de la sabiduría, porque la sabiduría es más activa que todas las cosas activas, y alcanza todas las cosas por razón de su pureza. Porque es un vapor del poder de Dios y una emanación pura de la gloria de Dios Todopoderoso, y por tanto nada puede corromperla. Porque es el brillo de la luz eterna y el espejo inmaculado de la majestad de Dios y la imagen de su divinidad. Puesto que solo es una, lo puede todo. Y permaneciendo inmutable en sí misma renueva todas las cosas. En este punto me interrumpí. No se puede utilizar un lenguaje más apropiado para describir a tía Queen, dije. El hecho de que viviera 85 años entre nosotros ha sido un regalo para todos, un regalo precioso. Y si queremos conservar la cordura, debemos considerar su muerte súbita como una clemencia, y debemos pensar lo que la decrepitud habría significado para ella. Tía Queen se ha ido. Ella, que no tenía hijos y fue una madre para todos. El resto es silencio. Apenas podía creer que hubiera subido al altar de la iglesia para pronunciar estas palabras ante una multitud en un funeral. Cuando me disponía a volver a mi sitio, Tommy se levantó y me hizo una seña para que esperase. Se acercó temblando violentamente y me rodeó con el brazo para sostenerse. Yo le puse la mano en el hombro. Ella me dio el mundo, dijo por fin al micrófono. Viajé con ella, y, allí donde íbamos, de Calcuta a Asuán, de Río a Roma o a Londres, ella me dio esos lugares, con sus palabras, su entusiasmo, su pasión y al mostrarme y decirme lo que podía hacer con mi vida. Nunca la olvidaré. Y aunque espero querer a otras personas, como ella me enseñó a querer a los demás, jamás amaré a nadie como la amaba a ella. Me miró para indicarme que había terminado y se aferró a mí mientras bajábamos de nuevo al banco. Estaba tan orgulloso de él que me distraje por completo de mis propios pecados. Cuando me senté, Lestat me agarró la mano y yo agarré la de Tommy. En el momento de la comunión mucha gente salió al pasillo. Tommy y Yasmín también, por supuesto. Yo, por puro instinto, me levanté para unirme a la cola y me quedé perplejo al ver que Merrick y Lestat hacían lo mismo, siguiendo mi ejemplo tal vez, o quizá lo hubieran hecho de todos modos. Los tres recibimos el sacramento. Tomé la hostia en la mano, según era mi costumbre, y luego me la llevé a la boca. No sé cómo la tomaron ellos, pero la tomaron. Noté, como siempre, que se me disolvía en la lengua. Mi cuerpo no rechazó un bocado tan diminuto de comida, y recé a Dios, a quien había recibido, para que me perdonara por todo lo que era. Pedí a Jesucristo que me redimiera de lo que era. Supliqué que me indicara lo que tenía que hacer, si es que había alguna forma honorable, decente o moral de vivir. ¿Estaba Jesucristo dentro de mí? Por supuesto. ¿Por qué iba a dejar de existir un milagro solo porque otro milagro había tomado posesión de mí? ¿Era yo culpable de sacrilegio? Sí. ¿Pero qué puede hacer un asesino? Quería que Dios estuviera en mí. Y mi acto de contrición, mi renuncia al pecado, era de momento pura. Me arrodillé con los ojos cerrados y tuve los pensamientos más extraños. Pensé en Dios omnisciente haciéndose hombre. Un gesto tan notable. Era como si me acabaran de contar la historia. Y parecía que el Dios omnisciente tenía que hacerlo para comprender del todo su creación, porque había creado algo que podía ofenderle tan profundamente como le había ofendido la humanidad. Era muy complicado, muy extraño. Los ángeles no le habían ofendido tanto. No. Pero los seres humanos sí. Mi cabeza rebosaba de ideas. Mi corazón estaba lleno de Jesucristo y mi alma lloraba sus propias lágrimas sin sangre, y me sentí inocente solo por unos momentos. Luego, el cementerio.
Lonigan e hijos nos habían dado a todos velitas con sus conos de papel para que la cera no nos quemara las manos. El padre Kevin Mayfair concluyó la ceremonia junto a la tumba con brío y encanto. Lloró por tía Queen. Mucha gente lloraba. Terry Sue seguía sollozando. Las flores se amontonaban sobre el féretro. Luego nos invitaron a desfilar frente a él y tocar la madera por última vez. Las puertas de la alta tumba de granito estaban abiertas. El ataúd se colocaría en uno de los estantes cuando nos marcháramos. Patsy estalló en sollozos histéricos. ¿Cómo has podido traernos aquí de noche?, me gritó con los ojos húmedos y manchados. Siempre tú, Tarquin. Odio este sitio, y tenías que traernos de noche. Siempre, siempre tú. Sentí lástima por ella. Era muy desgraciada y todo el mundo la miraba sin saber lo enferma y lo loca que estaba. La gran Ramona intentó tranquilizarla. Merrick Mayfair estaba a mi lado, mirándola fijamente. Lestat también la miraba. Me sentí humillado, pero ¿qué les importaba a ellos su histérico dramatismo? Patsy no había asistido al entierro de sus propios padres. Pero quería a tía Queen. Todos la querían. Cuando la gran Ramona se la llevaba hacia el coche, nuestro abogado, Grady Breen, intentó consolarla. «Maldito seas, King», me gritó mientras la obligaban a entrar en la limusina. «Ojalá vayas al infierno». Me pregunté si no tendría algunos poderes adivinatorios para haber proferido tan apropiadas maldiciones. «Nos reuniremos esta noche», dijo Merrick en voz baja. «Tu espíritu es muy peligroso. Noto su presencia. No tiene muchas ganas de que Lestat o yo le veamos, pero está aquí. No hay tiempo que perder». «¿Nos vemos en la casa?», pregunté. «Sí. Tú ve con tu familia», terció Lestat. «Te estaremos esperando». «Tu madre también va hacia allí», informó Merrick, «pero quiere marcharse. Intenta retenerla. Tenemos que hablar con ella. Dile que queremos hablar con ella. Utiliza todos los medios posibles para que no se vaya. ¿Por qué? Cuando nos reunamos lo entenderás». La limusina me esperaba, con Tommy, Patsy, la gran Ramona, Nash, Yasmín y Clem. Miré una vez más hacia el ataúd, el personal de la funeraria y los trabajadores del cementerio que preparaban la cripta, justo lo que no habían querido que viéramos. Volví atrás un momento para llevarme 2 rosas rojas del montón de flores y, al alzar la vista, vi a Goblin. Estaba en la puerta del mausoleo, vestido como yo, con un traje negro. Su pelo era como el mío, abundante pero bien peinado. Me miraba con ojos desencajados, chispeantes y, a pesar de que era muy sólido, vi a través de él una intrincada telaraña de sangre, como si infectara todo lo que formaba la ilusión. La imagen duró un segundo, tal vez 2, y luego desapareció como una llama. Me estremecí y sentí la brisa y el vacío. Entré en el coche con las 2 rosas y nos dirigimos hacia la mansión Blackwood. Patsy anduvo todo el camino llorando. «No había ido a ver esa tumba en todos estos años», repetía, «y tenemos que venir en plena noche por culpa de King, del pequeño King». «Estupendo, pequeño King». «No tenías por qué venir», dijo la gran Ramona. «Cálmate, te vas a poner enferma». «Maldita seas». «Malditos seáis todos. ¿Qué sabréis vosotros lo que es estar enferma?». Y así durante todo el largo camino hasta la casa. Cuando llegamos mis manos ansiosas habían desmenuzado sin querer las rosas. Capítulo 47. Patsy estaba en el dormitorio, al otro lado del mío, y en cuanto llegamos a casa, Cindy, nuestra querida enfermera, subió para atenderla, asegurarse de que tomaba sus medicinas y administrarle un calmante suave. Patsy no tardó en ponerse el camisón de franela oficial de la mansión Blackwood, sin intenciones de ir a ninguna parte. Cuando me vio pasar de camino a mi habitación,
Me gritó que era repugnante que los hubiera obligado a todos a ir al cementerio, a medianoche. Todavía no era medianoche. En cuanto a Goblin, todo el mundo conocía el peligro. No tuve que decir a Yasmín y Clem que cuidaran de Jerome, ni a Nas que vigilara de cerca a Tommy. Todo el mundo sabía lo que Goblin le había hecho a tía Queen. Hasta Patsy lo creía, y la gran Ramona era ahora su compañera y guardiana. Nadie tenía que subir las escaleras a solas. Nadie tenía que reaccionar con pánico a la rotura de cristales. Todo el mundo debía permanecer en la casa en grupos de 2 o 3 personas, incluido yo, que había recibido la visita de mis 2 amigos, en mi salón privado. Me estaban esperando tal como prometieron. Nos sentamos en torno a la mesa central, Merrick, Lestat y yo. Merrick, una mujer alta y muy delgada, de piel aceitunada y abundante pelo oscuro, se había quitado el pañuelo blanco y las enormes gafas y comenzó a hablar de inmediato. Esta criatura, este fantasma que te acecha está relacionado contigo por la sangre, y la conexión es más que importante. Pero, ¿cómo puede ser? Siempre he creído que era un espíritu. Ya he sido acechado por fantasmas y siempre dicen quiénes son. Tienen sus historias, responden a un patrón. Él también tiene una historia y un patrón, créeme. Pero, ¿cuál es? ¿No tienes idea? Preguntó ella mirándome a los ojos como si estuviera ocultando algo, quizás a mí mismo. En absoluto. Me resultaba fácil hablar con ella. Sentía que comprendería. Siempre ha estado conmigo, desde el principio. Casi llegué a pensar que lo había creado yo, que lo atraje hacia mí sacándolo del vacío y lo desarrollé a mi imagen. Bueno, ya sé que está hecho de algo, éter, partículas astrales, alguna forma de materia, algo que obedece a las leyes naturales. Mona Mayfair me explicó una vez que estos espíritus tienen un núcleo, una especie de corazón y un sistema circulatorio, y yo entiendo que mi sangre alimenta ahora ese sistema, que se hace cada vez más fuerte a medida que bebe sangre de mí cuando me he alimentado. Pero nunca había sospechado que fuera el fantasma de alguien. Lo vi en el cementerio, igual que tú. ¿Lo viste junto a la cripta, cuando fui por las rosas? Lo vi antes. Era fuerte allí. Tarquín, es tu hermano gemelo. Sí, ya lo sé. Es un doble perfecto. No, Tarquín, quiero decir que es el fantasma de tu hermano gemelo. Erais gemelos idénticos. Eso es imposible, Merrick. Créeme, te agradezco que quieras atacar el problema de raíz, pero eso es imposible por una razón muy sencilla. Bueno, en realidad por 2 razones. ¿Cuáles son? En primer lugar, si hubiera tenido un hermano gemelo, lo sabría. Alguien me lo hubiese dicho. Pero, lo que es más importante, Goblin escribe con la mano derecha, y yo siempre he sido zurdo. Tarquín, es tu gemelo reflejo. ¿No habías oído hablar de ellos? Estos gemelos son la imagen opuesta el uno del otro, como la imagen de un espejo. Según una antigua leyenda, toda persona zurda es la superviviente de una pareja de gemelos reflejos, uno de los cuales pereció en el útero. Pero tu gemelo no murió así. Tarquín, creo que tenemos que hablar con Patsy. Patsy quiere que lo sepas. Está cansada de guardar silencio. Me había quedado tan conmocionado que no podía ni hablar. Hice un gesto pidiendo paciencia, me levanté y les indiqué que me siguieran. Cruzamos el pasillo. La puerta de Patsy estaba abierta. Su habitación no contaba con un salón como la mía, pero era grande y hermosa, con una cama regia vestida con volantes azules y blancos, un sofá de seda azul y unas sillas delante. Patsy estaba sentada en el con Cindy, viendo la televisión mientras la gran Ramona bordaba en una de las sillas. El volumen del televisor estaba tan bajo que no parecía importante. La gran Ramona y Cindy se levantaron al vernos entrar. ¿Qué clase de invasión es esta?, preguntó Patsy. Cindy,
No te vayas sin ponerme otra inyección. Me encuentro mal. Y tú, Tarkin Blackwood, a ti ni siquiera te interesa si estoy viva o muerta. Cuando me muera, ¿arrastrarás a todo el mundo al cementerio a medianoche? No lo sé, contesté. Tal vez te estrangule sin más y te tire al pantano. A veces lo sueño. Sueño que te estrangulo y te tiro al pantano. Sabías algodón de azúcar y manzanas de caramelo y te hundiste deprisa bajo las aguas verdosas. Ella se echó a reír. Parecía muy delgada con su camisón de franela y me dejó preocupado. Y en lugar de llevar el pelo cardado, como era lo habitual, le caía suelto y ondulado y le daba un aspecto muy joven. Tenía los ojos grandes y una mirada dura. «Estás loco, Tarkin Blackwood», se burló. «Debieron ahogarte al nacer. No sabes cuánto te odio». «Vamos, Patsy, ¿no hablas en serio?», terció la enfermera. «Dentro de una hora te pondré otra inyección. Pero me encuentro mal ahora». «Lo que estás es bebida», apuntó la gran Ramona. «¿Podemos hablar contigo un momento?», preguntó Lestat. Ella le hizo una seña para que se sentara a su lado. Lestat puso el brazo en el respaldo del sillón, detrás de ella. «Claro, siempre estoy dispuesta a hablar con los amigos de King. Sentaos. Es la primera vez. Nas es tan estirado que me llama señorita Blackwood todo el rato. Yasmín no me soporta. Se cree que no sé que su bastardo negro es hijo tuyo. Ja. Pero si lo sabe todo el mundo. Y va por ahí diciendo, es mi hijo, como si fuera una madre virgen, ¿os imagináis? Mira, si ese niño no fuera tuyo, King, lo habrían tirado a la basura, pero fue el pequeño King el que se llevó a la cama a Yasmín, así que no pasa nada, según tía Queen, no pasa nada. Que el bastardo tenga la casa a su disposición, venga, Patsy, ya está bien, repliqué. Si alguien quisiera hacer daño a ese niño, tú serías la primera en salir en su defensa. Yo no quiero hacerle daño a él, King, sino a ti. Porque te odio. Pues te voy a dar una buena ocasión de hacerme daño. Solo tienes que hablar con nosotros. Será un placer. Merrick se había sentado en la silla que antes ocupaba la gran Ramona, y, durante todo este rato, se había dedicado a observar a Patsy. Ahora se presentó en voz baja dando su nombre de pila y presentó también al Lestat. Me senté junto a ella. Patsy asintió y, en un tono despiadado, declaró, «Yo soy la madre de Tarkin». «Patsy, ¿tenía Tarkin un hermano gemelo?», preguntó Merrick. «Un hermano que nació a la vez o pocos momentos después». Se produjo un silencio absoluto. Nunca había visto aquella expresión en el rostro de Patsy. Se quedó como en blanco, con una mezcla de perplejidad y temor. «Cindy», gritó de pronto. «Cindy, te necesito. Cindy, tengo una crisis de pánico. Cindy». Se volvió a un lado y otro hasta que Lestat le puso la mano con firmeza en el hombro y pronunció su nombre en un susurro. Ella le miró a los ojos y su histeria se desvaneció como si se evaporase. Cindy apareció en la puerta con la jeringuilla en la mano. «Patsy, aguanta», dijo sentándose a su lado. Alzó con modestia el camisón y le inyectó el sedante en la cadera izquierda. Luego se levantó y se quedó esperando. Patsy seguía mirando al Lestat a los ojos. «Tenéis que comprender. Fue lo más lamentable, lo más terrible», se estremeció. «No os lo podéis imaginar». Sin apartar la mirada de Patsy, Lestat le dijo a Cindy que Patsy estaba bien. Ella miró la alfombra oriental. Parecía estar siguiendo los dibujos. Luego alzó la vista hacia mí. «Te odiaba mucho, te odio ahora. Siempre te he odiado. Tú le mataste». «¿Qué le maté?» «¿Cómo?», pregunté estupefacto. «Sí. Fuiste tú». «¿Qué estás diciendo?».
¿Cómo hice una cosa así? Quería leer su mente, pero nunca había utilizado ese poder con ella y una profunda e inveterada repulsión me impedía hacerlo. Eras muy grande. Muy sano, muy normal. Pesabas casi 5 kilos. Hasta los huesos los tenías grandes. Y luego vino el pequeñito, Garbain, de solo 1,5 kilos. Me dijeron que te había dado toda su sangre en el útero, toda su sangre. Eras como un niño vampiro, bebiéndote su sangre. Fue espantoso. Y él era tan pequeño. 1,5 kilos. Era la criatura más terrible y lastimosa que te puedes imaginar. Me había quedado tan pasmado que no podía ni hablar. Patsy tenía la cara surcada de lágrimas. Cindy se las enjugó con un pañuelo de papel. Yo me moría por abrazarle, pero no me dejaron. Me dijeron que era el gemelo donante. El gemelo donante. Lo dio todo. Y al final, era tan pequeño que apenas podía vivir. Lo metieron en la incubadora. Ni siquiera me dejaron tocarle. Me quedé allí en el hospital día y noche, día y noche. Y tía Quinn no hacía más que llamarme para decirme que el otro niño, que estaba en casa, me necesitaba. ¿Cómo se le ocurrió decirme eso? Como si el bebé diminuto que estaba en el hospital no me necesitara. Como si aquella pobre criatura no me necesitara. Ella quería que volviera a casa y diera de mamar a un monstruo de 5 kilos. Y yo ni siquiera podía mirarte. No quería estar bajo el mismo techo que tú. Por eso me marché. Se enjugó furiosa las lágrimas. Hablaba con voz tan baja que no creo que los seres humanos pudieran oírla. No sé si Cindy, que estaba sentada a su lado, la había oído. Me quedé allí en el hospital día y noche. Les supliqué que me dejaran tocar a mi niño, pero el pobre se murió en aquella máquina, con todos aquellos cables y tubos y monitores. Se murió. Mi niño, mi pobre Garbain, mi pequeño caballero. Así le llamaba, Garbain, mi pequeño caballero, y entonces me dejaron tenerle en mis brazos, cuando ya estaba muerto, mi pobre hijito. Nunca había visto así a Patsy, nunca la había visto llorar de esa manera, nunca había visto en ella una tristeza tan amarga. Le hicimos un ataúd diminuto, prosiguió, y le metimos allí acurrucadito con un traje blanco de bautizo, pobre. Luego fuimos al Metairie, todos. Y a tía Quinn se le ocurrió llevarte también. Por el amor de Dios. ¿Cómo se le pasó por la cabeza? Tú no hacías más que gritar y llorar y dar berridos. La odié entonces por llevarte. Ella insistía en que tú sabías que tu hermano había muerto, que lo notabas, que yo debía abrazarte, te imaginas, que tenía que abrazarte. Y allí estaba mi pequeño Garbain, en su ataúd diminuto. Le metieron en la tumba. Había hecho grabar la lápida. Garbain, mi pequeño caballero, ponía. Y ahí está ahora. Patsy no dejaba de llorar. No te creas que lo movieron para meter los féretros de Paps y Sweetheart o el de tía Quinn. No, señor. No. Patsy movió la cabeza. En ese mausoleo hay 8 nichos, y no lo movieron. Ya me encargué yo. Y nunca, nunca jamás volví a aquella cripta desde el día en que le enterramos. Hasta esta noche. Y solo porque tía Quinn le dejó encargado a Grady Breen que me diera un cheque extra si asistía a su estúpido y patético funeral. Y Grady Breen me sobornó. Me dio anoche una fotocopia del testamento, como ya te dije, siguiendo las indicaciones de tía Quinn. Un soborno con todas las de la ley. El colmo. Tía Quinn sabía lo que yo pienso de ese lugar, lo sabía. Fue ella la que me hizo jurar que jamás te diría una palabra, que nadie te diría nunca que le habías chupado la sangre a tu hermano, al pequeño niño donante de 1,5 kilos. Como si fuera a ti a quien había que proteger. Pobre Quinn. Que Dios te perdone por lo que hiciste, maldito hijo de puta.
No sabrás lo que es el odio hasta que no sepas cuánto te odio. Patsy sollozaba con el pañuelo pegado a la cara. Cindy estaba destrozada. Se levantó para irse, pero Patsy la agarró con dedos trémulos. Lestat le puso la mano en el hombro con suavidad. «Garbain», dijo. «Y cuando Goblin comenzó a aparecer, ¿nunca pensaste que podía ser el fantasma de Garbain?» «No», contestó ella sombría. «De ser el fantasma de Garbain hubiese venido a mí porque yo le quería. Nunca hubiese acudido a Kin. ¿Quién lo mató? ¿Quién le chupó toda la sangre?» Goblin era el propio deseo de Kin de tener un hermano gemelo, porque sabía que debía haber tenido uno y lo mató, de manera que creó a Goblin de la nada en su locura. Siempre ha estado loco. ¿A nadie se le ocurrió que podía ser el fantasma del pequeño?, preguntó Merrick. No, insistió Patsy. Garbain, mi pequeño caballero. Eso es lo que está escrito en la losa. Entonces me miró. ¿Y cómo gritabas en su funeral? Gritabas sin parar. Me pasé un año entero sin mirarte siquiera. No podía soportarlo. Al final cedí solo porque tía Queen me pagó por ello. Paps no quería darme ni un centavo. Tía Queen me pagó mientras tú crecías. Hicimos un trato. No podía hablarte de tu hermano, para que no te sintieras culpable, no podía decirte que mataste a tu hermano. Si yo cumplía, ella cuidaría de que no me faltara nada. Y así fue. Patsy se encogió de hombros. Alzó las cejas y luego su rostro se relajó un poco, pero seguía llorando. Tía Queen me dio $50,000. No era lo que yo quería, pero me dio eso para empezar, para que accediera a tocarte. Y lo hice. Te abracé una sola vez. Consiguió poner a Paps y a Sweetheart y a todo el mundo de su parte. Todos se preocupaban por ti. Que no se te ocurra decirle a King que tenía un hermano gemelo que murió. Como si yo nunca hubiera tenido ese hijo. Jamás le hables a King de Garbain. Que no sepa nunca que le chupó toda la sangre a ese niño indefenso. No le cuentes nunca a King esa espantosa historia. Y ahora vienes y me preguntas que si tuviste alguna vez un hermano gemelo. Querías saberlo y tía Queen está muerta. Y como Grady me contó lo del dinero que me tocaba y lo que había en el testamento, sé que no arriesgo nada contándotelo. Así que ya lo sabes. Ya sabes por qué te he odiado todos estos años. Por fin lo entiendes. Me levanté. Ya habíamos averiguado lo que queríamos saber. Estaba demasiado conmocionado y agotado para decir ni una palabra. Odiaba a Patsy tanto como ella a mí. La odiaba tanto que no podía ni mirarla. Creo que di las gracias entre dientes y me dispuse a salir de la habitación con mis amigos. ¿No tienes nada que decirme?, me preguntó Patsy cuando llegué a la puerta. Cindy parecía muy abatida. ¿Qué?, repliqué. ¿Te puedes imaginar lo que fue para mí? Cuando pasó yo tenía 16 años. Ya, pero ya no tienes 16 años. Eso es lo que importa. Me estoy muriendo, insistió ella. Y nunca en mi vida me ha querido nadie como la gente te quiere a ti. Pues sí, es verdad, contesté. Y ahora te odio igual que tú a mí. Oh, no, Queen, exclamó Cindy. Fuera de mi vista, dijo Patsy. Era lo que estaba haciendo cuando me has detenido. Capítulo 48. Antes de que pudiera siquiera pensar en lo que había descubierto, tenía que oírlo de labios de la gran Ramona y Yasmín, de manera que fui a la cocina, donde las encontré con Jerome, Tom y Nas. Estaban en torno a la mesa de roble, cenando judías con arroz. Por supuesto me invitaron a unirme a ellos. Tengo que saber una cosa, comencé, sin aceptar la silla que me ofrecían. Patsy me acaba de contar que yo tenía un hermano gemelo que está enterrado en el cementerio de Metairie. ¿Es verdad?
Recibí la respuesta de inmediato, la vi en sus rostros y la leí en sus mentes. Patsy no tenía por qué contarte eso ahora, dijo la gran Ramona. Estaba totalmente fuera de lugar. Y se levantó para marcharse. Le indiqué que se sentara. ¿A alguien se le ha ocurrido que Goblin podía ser el fantasma de mi hermano, Garvain? Bueno, sí, lo llegamos a pensar. Pero, ¿de qué habría servido decírtelo cuando eras pequeño, o más adelante, cuando ya estabas en Europa pasándotelo bien? Sobre todo cuando Goblin desapareció y no causó más problemas. ¿Y cómo íbamos a decírtelo cuando, ya hecho un hombre, volviste a casa? Lo entiendo, contesté. Mi hermano era mucho más pequeño que yo, ¿no? Un niño diminuto. Patsy no tenía por qué preocuparte de ese modo, saltó Yasmín. Con ella todo son excusas o mentiras. La única razón de que se quejara tanto de lo del pequeño es porque quería que todo el mundo le tuviera lástima. Nas se levantó para llevarse a Tommy, pero yo les indiqué que siguieran cenando. Tommy sentía curiosidad por la historia, y no vi qué mal podía haber en que se enterara. ¿Por qué debíamos seguir manteniendo el secreto? Pero Nas parecía preocupado, como siempre. ¿Y nadie sintió lástima por Patsy? Se produjo un silencio. Patsy es una mentirosa, dijo por fin la gran Ramona. Es verdad que lloró por el pequeño. Sabía que se iba a morir. Es muy fácil sentir lástima por alguien que no tiene ninguna oportunidad, que no va a vivir ni una semana. Es mucho más difícil ser una auténtica madre. Tía Queen sintió lástima por ella y le dio dinero para empezar su grupo. Pero ella no se quedó para, lo entiendo, la interrumpí. Solo quería saberlo. Tía Queen nunca quiso que lo supieras, repuso la gran Ramona. No tenían que habértelo contado. Paps y Sweetheart tampoco querían que lo supieras. Paps siempre dijo que era mejor olvidar el asunto, que era morboso. También empleaba otra palabra, ¿cómo era? Grotesco, apuntó Yasmín. Decía que era morboso y grotesco y que no pensaba decirte nada. Tampoco encontró nunca el momento adecuado. Es verdad que pensamos que Goblin era el fantasma de tu hermano, prosiguió Yasmín, por lo menos a veces. Y supongo que en general pensamos que tampoco importaba quién fuera. La gran Ramona se levantó para remover las judías en el fogón y sirvió unas cuantas en el plato de Tommy. Mi hijo, Jerome, tenía toda la cara manchada de puré de melocotón. Mira, si cuando volviste de Europa Goblin hubiera creado problemas de nuevo, tal vez te hubiésemos dicho lo de tu hermano gemelo, no sé, para realizar alguna clase de exorcismo. Pero no volviste a mencionar a Goblin. Y entonces salió de la nada y tiró al suelo a tía Queen, dijo Yasmín, con un nudo en la garganta. De pronto se echó a llorar. No empieces con esas, la reprendió la gran Ramona. Lo sucedido ha sido culpa mía, repliqué. Fui yo quien atrajo a Goblin y quien le hizo fuerte. No importa si era un fantasma o un espíritu. No es culpa tuya, aseguró la gran Ramona. Y ahora tenemos que librarnos de él. Noté una brisa. El ventilador del techo había comenzado a girar sin que nadie lo hubiese encendido. Yasmín y la gran Ramona lo notaron también. Que nadie se separe del grupo, ordené. Y no le miréis ni miréis lo que hace. Tengo que ir a hablar con mis amigos. Me ayudarán a librarme de él. Un plato cayó de un estante de la despensa y se hizo añicos en el suelo. Yasmín se levantó temblorosa a buscar la escoba. La gran Ramona hizo la señal de la cruz y yo también. Nas rodeó a Tommy con el brazo. El chico parecía muy emocionado. Jerome seguía comiendo puré como si no pasara nada. Por fin salí de la cocina. Goblin tocaba su lúgubre música en las arañas del techo. La gran Ramona subió corriendo por las escaleras murmurando que tenía que estar con Patsy y Cindy. Desde allí se oían los histéricos sollozos de Patsy. Me quedé escuchando a su puerta un buen rato,
incapaz de entender lo que decían, preguntándome qué droga le había inyectado Cindy para que siguiera tan abatida. Me di cuenta de que me había quedado helado. Por supuesto, siempre había sabido que Patsy me odiaba, pero nunca me lo había dicho de forma tan clara, tan convincente. Y ahora yo también me odiaba. Era casi demasiado para mí. Por fin entré en mi habitación y cerré la puerta. Lestat y Merrick estaban sentados a la mesa, dos elegantes criaturas una frente a la otra. Me senté de espaldas a la puerta. El ordenador se encendió de inmediato. Las ventanas vibraban. Las pesadas cortinas de terciopelo se agitaron. Los adornos del dosel de la cama ondearon en la brisa. Merrick se levantó mirando alrededor. Su melena caoba le caía abundante sobre la espalda. Lestat la miraba con atención. «Muéstrate, espíritu», dijo ella en voz baja. «Ven, muéstrate a aquellos que pueden verte». Sus ojos verdes escudriñaron la habitación. Merrick se volvió para mirar el techo, la araña. «Sé que estás aquí, Goblin. Y conozco tu nombre, tu verdadero nombre, el nombre que te dio tu madre». Las ventanas que teníamos más cerca reventaron. El cristal voló contra las cortinas, pero no las traspasó y cayó al suelo hecho añicos. La brisa cálida de la noche entró en la habitación. «Ese es un truco estúpido y cobarde», prosiguió Merrick, como si le susurrase al oído. «Yo misma podría hacerlo». «¿No quieres que diga tu verdadero nombre? ¿Te da miedo oírlo?» Las teclas del ordenador se movían a toda velocidad. Lo que aparecía en pantalla no tenía sentido. Me acerqué, que Merrick y Lestat se marchen o bombardeare con cristales toda la mansión Blackwood Teodiokin. De pronto una enorme nube amorfa se extendió por el techo y cobró una espantosa forma humana hecha de filamentos de sangre, con un rostro gigantesco, la boca abierta en un grito silencioso. La figura se contraía agitándose mientras rodeaba a Merrick, azotándola con sus tentáculos. Merrick cayó hacia atrás en la alfombra y alzó los brazos. «No hagáis nada», gritó. «Sí, ven a mis brazos», le dijo a Goblin. «Deja que te conozca, ven a mí, ven conmigo, sí, bebe mi sangre, conóceme, sí, te conozco, sí». Puso los ojos en blanco y pareció quedar inconsciente. Por fin, cuando yo ya no podía soportarlo más, Goblin se alzó con un furioso viento lleno de sangre, agitándose violentamente una vez más. Luego salió disparado por la ventana rota, arrojando más cristales contra las cortinas, que quedaron manchadas de sangre. Merrick también tenía los brazos, las manos, las piernas y la cara cubiertas de sangre. Lestat la ayudó a levantarse, la besó en la boca y le acarició el pelo. Luego la sentó en una silla. «Quería quemarlo», exclamó. «Estaba deseando acabar con él». «Yo también», dije. Enderecé la falda blanca de Merrick y comencé a limpiar con mi pañuelo los arañazos ensangrentados que la cubrían. «No, era demasiado pronto para el fuego», contestó ella, y la unión tenía que celebrarse. Quería estar bien segura de todo. «¿Es de verdad el fantasma de mi hermano?», pregunté. «Sí». Merrick me agarró la mano con suavidad y me dio un beso. «Es el fantasma del niño enterrado en el cementerio de Metairie, y por eso siempre ha sido más fuerte aquí. Por eso no pudiste llevártelo a Europa, como me contó Lestat. Por eso era débil y translúcido cuando fuiste a Nueva York. Por eso era más fuerte cuando fuiste a Nueva Orleans. Y por eso parecía tan fuerte esta noche junto al mausoleo. Sus restos están allí dentro». «Pero él no lo entiende, ¿verdad?», pregunté. «No sabe de dónde viene ni cuál es su nombre auténtico». «No, no lo sabe». Los arañazos se desvanecían y Merrick volvía a ser la mujer atractiva que había sido. Su larga melena castaña resultaba preciosa, así alborotada. Tenía los ojos verdes todavía inyectados en sangre y parecía aún un poco agitada.
Pero podemos hacer que lo sepa, prosiguió, y esa es nuestra mejor arma. Porque un fantasma, a diferencia de un espíritu puro, está conectado a sus restos, y este fantasma más que cualquier otro. Está conectado a ti por la sangre, y por eso siempre ha creído que tiene derecho a todo lo que tú tienes. Por supuesto. Exclamé. Claro. Por fin lo comprendía. Cree que es su derecho. Estuvimos juntos en el útero. Noté una honda punzada de dolor en el corazón. Sí, e intenta imaginar por un momento lo que fue la muerte para este espíritu. En primer lugar, era tu hermano gemelo, y sabemos que para los gemelos la muerte de su hermano es una pérdida terrible. Patsy dice que tú llorabas en su funeral, que tía Quinn le suplicó que te consolara. Tía Quinn sabía que tú sentías la muerte de Garvine. Bueno, Garvine vivió esta separación también en la incubadora, y en la muerte. Sin duda su espíritu estaba confuso y no fue hacia la luz, como debería haber hecho. Ya veo. Y ahora, por primera vez en todos estos meses vuelvo a sentir lástima por él. Siento, piedad. Apiádate de ti mismo, dijo Merrick suavemente. Sus modales eran muy elegantes. De hecho me recordaba mucho a Stirling Oliver. Pero cuando te llevaron a su funeral, cuando te llevaron allí el día de su entierro, su pobre espíritu a la deriva encontró en ti a su hermano gemelo vivo y se convirtió en tu doble. De hecho se convirtió en algo mucho más fuerte. Se convirtió en tu acompañante y tu amante, un auténtico gemelo que creía tener derecho a tu patrimonio. Y así comenzó nuestro largo viaje juntos, dos gemelos auténticos, dos hermanos auténticos. Intenté con todas mis fuerzas recordar que en otro tiempo le había querido. Me pregunté si Merrick podría ver en mi alma la animosidad que ahora sentía por él, la esclavitud que para mí había sido tan terrible durante todo aquel largo año, desde que Petronia me había creado. Y la pérdida de tía Quinn, la inefable pérdida de tía Quinn. Y ahora que te han dado la sangre oscura, Terciol está enfadado, quiere lo que él considera su parte. No, no es eso en absoluto, le corrigió Merrick, mirándome fijamente. Quiero que me describas lo que pasa cuando te ataca. Me quedé pensando un momento. Es como una fusión, expliqué por fin, mirando a Merrick y al Lestat alternativamente, una fusión que no experimenté nunca cuando estaba vivo. Es verdad que muchas veces estaba dentro de mí. Mona Mayfair me lo dijo. Cuando hacíamos el amor me decía que Goblin estaba en mí. Lo sentía. Mona se considera una bruja porque puede advertir la presencia de los espíritus. ¿Tú amas a Mona Mayfair? Me preguntó con suavidad Merrick. Mucho, logré contestar, pero no volveré a verla. Sabría lo que soy en cuanto me pusiera la vista encima. En el funeral y en la misa traté desesperadamente de evitar a Rowan Mayfair y a su marido, Michael. Ambos son lo que la Orden de Talamasca llama brujos. En el funeral se me apareció también el fantasma de Julian Mayfair. Tía Quinn era hija suya. Soy su descendiente. ¿Tú tienes sangre Mayfair? Preguntó Merrick. ¿Y viste a Julian? Mi querida Merrick, una vez me tomé una taza de chocolate con el tío Julian, en los días en que podía tomar chocolate. Me sirvió también galletas en un plato de porcelana, todo lo cual se desvaneció más adelante junto con Eli. Le conté deprisa toda la historia, incluido el asunto de la máscara y la capa, y sus labios se abrieron en una generosa y hermosa sonrisa. ¡Ay, nuestro tío Julian!, suspiró. La de camas que llegó a deshacer. Menudo tipo. Milagro sería que existiera una sola persona en toda la ciudad de Nueva Orleans que no hubiera recibido algunos genes suyos. Me miró radiante. Acudió a mi Great Nanan en un sueño cuando yo tenía 11 años y le dijo que me enviara a la Orden de Talamasca, que ellos eran mi salvación. ¡Ay, por Dios!, exclamé. No sabes lo que estuve a punto de hacerle a Stirling Oliven. Olvídate. Saltó Lestat. Lo digo en serio.
Lo pasado, pasado está. Alzó la mano e hizo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te absuelvo de todo pecado. Stirling Oliver está vivo. El asunto está cerrado mientras yo sea aquí el maestro de la secta. Merrick se echó a reír. Su piel oscura añadía brillo a sus ojos verdes. «Así que eres el maestro de la secta, ¿no?», le preguntó con una mirada coqueta. «Asumes el título automáticamente vayas donde vayas». Lestat se encogió de hombros. «Por supuesto», contestó, como si hablara en serio. «Es un asunto discutible, mi magnífico amigo, pero tenemos que aprovechar el tiempo, ahora que Goblin está exhausto. Volvamos a lo nuestro. Así pues, Tarquín, Goblin es tu hermano gemelo y me ibas a contar qué pasa exactamente cuando estáis juntos. Descríbeme la fusión». «Es eléctrica, sin duda. Como si sus partículas, asumiendo que esté hecho de, así es. Pues todas sus partículas están fusionadas con las mías y yo pierdo por completo el equilibrio. Me siento perdido también en los recuerdos. Él engendra esos recuerdos o cae preso de ellos, no lo sé, pero revivimos momentos en la cuna o en el parque y solo siento amor por él, como debí de sentir de niño. Es un puro éxtasis. Y todo transcurre sin palabras, excepto por rudimentarias expresiones de amor». «¿Y cuánto dura?» «Unos momentos». «Segundos», contestó Lestat por mí. «Sí, y cada vez es más fuerte que la anterior», añadí. «La última vez, que fue anoche, noté un tirón en el corazón, además de los arañazos, mucho peor que antes. Él salió por la ventana, rompiendo el cristal como hace un momento. Nunca había sido tan destructivo». «Ahora tiene que ser destructivo», dijo Merrick. «Ha cometido la imprudencia de aumentar la estructura material de su ser. Mientras que antes era casi por completo energía, ahora tiene también bastante materia y no puede atravesar las paredes sólidas como antes. Al contrario, necesita una puerta o una ventana». «Exacto. Yo he sido testigo». Notaba el aire cambiar, notaba que se marchaba. Merrick asintió. «El hecho de que esté sujeto a la gravedad juega a nuestro favor, como siempre sucede con los fantasmas. Con él ahora más, porque ha desarrollado el apetito por la sangre y por tanto se ha cargado de materia. ¿Puedes decirme algo más de esta fusión?» Vacilé un momento. «Es muy placentera», confesé. «Es como un orgasmo. O como el contacto con nuestras víctimas. Es como la fusión con ellas, solo que mucho más suave». «¿Más suave? ¿Tú pierdes el equilibrio cuando tomas a tus víctimas?» «No, no. Ya veo. Pero con Goblin el placer no es tanto. Si fuera así lo diría. Lo que siento es confusión, junto con un leve placer». «Muy bien. ¿Algo más?» Me quedé pensando un buen rato. «Me siento triste, estoy muy triste porque es mi hermano y murió y nunca ha tenido más vida que la que yo le he dado. Y ahora ha pasado esto y no puede seguir adelante. Y creo que sé que debería morir con él». Merrick y Lestat se me quedaron mirando. «No hace falta, King», dijo por fin este último con un fuerte acento francés. «Además, si intentaras morir y llevártelo contigo, no hay garantía de que Goblin te siguiera». «Justo», convino Merrick. «Podría dejarte ir y quedársela aquí para acechar a otra persona. Al fin y al cabo decidió estar contigo porque eras su hermano, pero podría acudir a otro. Tú mismo has dicho que es muy astuto y que aprende muy deprisa». «No quiero que mueras, hermanito», dijo Lestat. Merrick sonrió. «El maestro de la secta no te dejará morir, hermanito». «¿Qué hacemos entonces?», pregunté con un suspiro. «¿Cuál será el destino del hermanito del hermanito?». «Ahora mismo lo voy a explicar, pero primero quiero que comprendas lo que pasa cuando te fundes con él. Goblin está atado no solo a ti,
sino al espíritu del vampiro que llevas dentro. Ya sabes por las viejas historias que todos descendemos de un solo padre, en el que un espíritu puro se fundió con un mortal y que, hasta el día de hoy, todos formamos parte de ese espíritu puro y llevamos en nuestros cuerpos sobrenaturales el espíritu inmortal que nos anima, nos da nuestra sed de sangre y nuestra capacidad para vivir de ella. Sí. Pues bien, tu hermano, al ser un fantasma se parece mucho a un espíritu, y cuando se funde contigo se funde con el espíritu que hay en tu interior y conoce un placer mucho más grande que el que experimentaba cuando eras mortal. Ya veo. Por supuesto. Él no lo comprende. Solo sabe que para él es la más dulce de las drogas, y bebe la sangre vampírica para experimentar lo sobrenatural todo lo que pueda, y solo cuando ya no puede más te suelta y se desvanece, debilitado de nuevo, adormilado, soñando con la sangre que ha tomado. ¿Y a dónde va? Merrick movió la cabeza. No lo sé. Se expande, perdiendo la forma y la organización. Se podría comparar a una enorme criatura marina compuesta básicamente de agua de mar, solo que en el caso de Goblin se trata de aire. Disfruta de la sangre todo lo que puede hasta que su energía la consume. Entonces debe esperar a la siguiente oportunidad y todo esto le lleva su tiempo, como llevan su tiempo las apariciones y la comunicación. Les pasa a todos los espíritus. Merrick se interrumpió un momento mirándome, como queriendo asegurarse de que lo había comprendido. Tienes que entenderlo bien para ayudarme a sacarle del reino de este mundo, porque no creo que yo sea capaz de hacerlo sin tu absoluta cooperación. Puedes contar con ella. Estoy haciendo todo lo posible por comprender el asunto. ¿Estás dispuesto a dejarle ir? Que si estoy dispuesto. Merrick ha matado a tía Queen. Le odio y le desprecio. Le odio. Y me odio a mí mismo por haberle alimentado y acogido. Ha traicionado el útero que compartimos. Ella asintió. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Saqué el pañuelo, pero en cierto modo quería dejarlas fluir. Estaba con las únicas dos personas del mundo que no se horrorizarían al verlas. ¿Cómo podemos librarnos de él? Pregunté. ¿Cómo podemos sacarle de este mundo? Te lo voy a explicar. Pero primero quiero que me digas una cosa. Cuando llegamos esta noche vi un cementerio muy antiguo al lado del pantano. Lestat dice que te pertenece y que allí has visto espíritus. Sí. Espíritus estúpidos, espíritus que no te dan nada. Me enjugué los ojos, ya un poco más calmado. Pero hay 2 o 3 tumbas levantadas, tal vez de 1 metro de altura. Sí, hay una así de alta, pero la inscripción está borrada. ¿Es ancha? ¿Larga? Las dos cosas. Es un rectángulo. Muy bien. Quiero que prepares madera y carbón para hacer una buena fogata en la tumba. Necesitarás mucho combustible. El fuego tiene que arder a muchos grados y durante bastante tiempo. Y quiero además que haya velas por todo el cementerio, en todas las tumbas. Ya sabes a qué velas me refiero, cirios de iglesia. Yo encenderé las velas y la hoguera, pero quiero que lo tengas todo preparado. Si quieres, que te ayude tu gente. Da igual quién lo haga. Pero no querrás que haya nadie por allí, intervino Lestat. No. Tienen que alejarse de la granja Blackwood. Todo el mundo. ¿Y qué les digo? Pregunté. La verdad. Que vamos a realizar un exorcismo para librarnos de Goblin. El ritual es muy peligroso. Goblin se enfurecerá y podría hacer daño a alguien. Por supuesto. Pero hay un problema. Patsy. Puede que se niegue a marcharse. La propia Patsy te ha dado la clave de su carácter, dijo Lestat. Toma. Se sacó del bolsillo un billetero de oro lleno de billetes de $1000. Dale esto. Mándala con la enfermera a un buen hotel de Nueva Orleans. Muy bien. La gran Ramona se ocupará de eso, sugirió Merrick.
Tú procura que se marchen todos los demás. Que vayan al Windsor Court o al Ritz-Carlton. Lo del hotel es una buena idea. Siento que no se me ocurriera a mí. Muy bien. Pero dime, ¿cómo vas a realizar el exorcismo? De la mejor manera que sé. Mis queridos amigos, la tropa de amados, no me llaman bruja por nada. Capítulo 49. Tenía sed y estaba solo. Me encontraba bajo el roble al borde del cementerio. Miré la tumba que al día siguiente sería nuestro altar. A Clem se le ocurrió de dónde sacar leña para el fuego. Había un viejo roble muerto al borde de los pastos. Al día siguiente iría a cortarlo con la sierra mecánica. El carbón lo compraría en Mapleville. Yo no tenía que preocuparme de nada. De momento se había ido con los demás. Todos se alegraron de marcharse. Estaban muy animados mientras preparaban el equipaje, charlando y riéndose. Se metieron a toda prisa en la limusina, dando gritos en plena noche. Tommy había suplicado que le dejara quedarse a ver el exorcismo, pero por fin Nas se lo llevó al coche. Solo Patsy se había negado a marcharse. Solo Patsy me había maldecido, asegurándome que no pensaba participar en mis planes egoístas para librarme de Goblin. Solo Patsy se había quedado atrás. Por fin logré que Cindy se marchara también. Yo me encargaré de ella, le dije. De manera que había llegado el momento. Desde que se había cerrado la puerta de la habitación todo estaba en silencio. ¿Qué haces aquí?, me había preguntado. Niñato consentido. Parecía una niña con su camisón de franela color crema y su precioso pelo rubio cayéndole en tirabuzones a ambos lados de la cara. «Fuera de aquí», exclamó. «No quiero que estés aquí. Vete. No pienso salir de esta casa te pongas como te pongas, hijo de puta». De su mente surgía un aluvión de pura animosidad y celos, el odio puro que tan claramente había expresado. «Ya te he dicho que no quiero tu dinero. Te odio». Y detrás de ella apareció la vaporosa figura de Rebeca, mi antiguo fantasma. Un fantasma odioso y vengativo. ¿Qué hacía allí? Rebeca, con su coqueta blusa de encaje y la falda de tafetán, sonriendo. «Apártate de mí, fantasma vengativo». ¿Cómo se atrevía a estar allí? «Una vida por mi vida. No pienso escucharte». Me acerqué a Patsy y le rompí el cuello antes de que se asustara siquiera. Maté a mi madre, a mi propia madre. Grandes ojos vacíos. Labios carmín. Patsy, muerta. No bebí ni una gota de su sangre. ¿Me vio alguien atravesar la puerta con ella en brazos, como una novia? Nadie excepto Rebeca, la vengativa, la odiosa Rebeca que flotaba cerca del cementerio. Rebeca, solo un vapor, sonriente, llena de júbilo con su bonito vestido. Una muerte por mi muerte. Y nadie me vio dejar a Patsy en la barca. Nadie me vio con su cuerpo yerto en las aguas más profundas del pantano. Allí se hundió, bajo el agua verde y lodosa. Ya no era Patsy de algodón de azúcar. Ya no era Barbie. Ya no era mi madre. Nadie sino yo captó la vibración de Rebeca. Nadie sino yo oyó su voz. Considero esto una buena venganza, la vida de Patsy por mi vida. Risas. Atrás, Satanás, dije yo. No he hecho esto por ti sino por mí. Y Rebeca desapareció, como había desaparecido Patsy. Fue muy turbador, el fantasma desaparecido, Patsy desaparecida y el espantoso pantano tan vacío. Los caimanes se movían en el agua. Se comían a mi madre. Volví solo al cementerio desierto. Pasaron las horas. La sangre de mi madre manchaba mis manos, aunque no hubiera sangre. Pensaba mentir, contar que se había marchado, como había mentido sobre tantas cosas, Kin, el asesino de su propia madre, Kin el asesino del útero que lo engendró, Kin el asesino de tantos, Kin,
el asesino de la novia, King, que había atravesado la puerta con su madre en brazos, King, que había hundido a Patsy en las aguas del pantano. Ahora estaba solo en la granja Blackwood. Y eso nunca había sucedido, estar solo en mi tierra. Me quedé detrás del roble, mirando la tumba donde se dispondría el altar y preguntándome si podríamos obligar a Goblin, la maligna criatura en la que se había convertido mi hermano, el asesino de tía Queen, a entrar en la luz. Cerré los ojos. Me moría de sed. Pero ya casi había amanecido. No podía cazar. No tenía fuerzas. ¿Y cómo podría hacerlo la noche siguiente? Pero tenía que alimentarme antes de empezar con el ritual. Había sido un estúpido al no dejar de lado mi dolor y mi odio asesino. Tendría que haberme marchado antes. ¿Por qué me quedé en el cementerio? ¿Qué quería recordar? ¿Dónde estaban los fantasmas mudos que hacía tanto tiempo me miraban, en mis años de inocencia? ¿Por qué no acudían esa mañana mientras el cielo se teñía de púrpura y rosa para decirme que mi sitio estaba entre los muertos? Tal vez el sol no fuera tan doloroso como el fuego. Pero, ¿cómo podía colaborar para destruir a Goblin sencillamente internándome en la mañana? Necesitaba valor, necesitaba fuerza. Yo te la puedo dar. Ven a mis brazos. Me volví. Era Lestat. Obedecí su orden y sentí sus brazos ceñirse en torno a mí. Me puso la mano en la cabeza. Bésame, pequeño. Toma lo que necesitas. Te lo doy. Hundí los dientes en su piel. La superficie cedió y la sangre caliente me llenó la boca y la garganta, poderosa y divina. Durante un buen rato su pura fuerza física dominó sobre cualquier otra cosa, pero luego surgió un aluvión de imágenes, vívidas, rápidas, brillantes como el neón, un rugiente carrusel de vida, el paso de los siglos, una multitud infinita de sensaciones magníficas y, por fin, una jungla de colores y flores y el centro tierno y palpitante de su corazón puro. Su corazón era lo único que podía desearse, su corazón y nada más jamás. Capítulo 50. Noche de verano. El sol no se puso hasta las 6:30. La quietud envolvía la granja Blackwood. Clem había apilado la leña en un alto montón alrededor de toda la tumba. El carbón estaba encima. Había velas por todas partes. Merrick se había puesto un precioso vestido de algodón negro, de manga larga, y un collar de azabache. Llevaba el pelo suelto. En la mano, una bolsa grande cubierta de relucientes cuentas, con 2 asas. Dejó la bolsa con cuidado junto a una de las tumbas, hizo la señal de la cruz y puso la mano con respeto sobre la losa que iba a ser el altar. Encendió la primera vela con un mechero. Luego sacó de la bolsa una vela más larga con la que fue encendiendo las demás, una a una. Poco a poco el cementerio se llenó de luz. Lestat, a mi lado, me puso la mano en la espalda. Yo temblaba como si tuviera frío. Cuando por fin quedó todo iluminado, Clem colocó varias hileras de velas en la pequeña iglesia, que yo había olvidado por completo. Merrick las encendió también y una oscilante luz salió por las ventanas. Sentí un escalofrío cuando Merrick alzó la lata de gasolina para verterla sobre el carbón y la leña. Por fin acercó la vela y retrocedió. Nunca había visto una hoguera de aquellas dimensiones. «Venid conmigo», los dos, nos llamó. «Tenéis que ayudarme. Repetid lo que yo diga. Lo que creíais en el pasado no importa. Creedme ahora. Eso es todo. Debéis tener fe en lo que hago y en lo que digo para que el exorcismo tenga fuerza». Los dos asentimos. «King, no tengas miedo». El fuego crepitaba. Retrocedí instintivamente, igual que Merrick y Lestat. Lestat parecía odiarlo más que nadie. Merrick estaba fascinada. Demasiado fascinada, pensé, pero yo qué sabía. «Dime los nombres auténticos de los padres y antepasados de Garvain»,
pidió Merrick. Julien y Grace, Gravie y Alice, Thomas y Rose, Patsy, eso es todo. Muy bien. Ahora recordad lo que os he dicho. Retrocedió y sacó de la bolsa un cuchillo dorado con el que se cortó la muñeca. Acercándose al fuego todo lo posible dejó caer en él su sangre. Luego Lestat, temiendo por ella, la apartó de las llamas. Merrick contuvo el aliento como si hubiera estado en peligro y tuviera miedo. Luego sacó un cáliz de la bolsa, me lo tendió y volvió a hendirse la muñeca, haciendo un corte hondo y tosco. La sangre se vertió en la copa y de allí volvió a echarla a las llamas. El calor del fuego era tremendo. Me asustaba, lo aborrecía. Lo odiaba con el instinto de un buscador de sangre y con el instinto humano. Fue un alivio cuando Merrick me quitó el cáliz de las manos. De pronto Merrick echó atrás la cabeza y alzó los brazos, obligándonos a separarnos de ella para hacerle sitio. Señor Dios, gritó, Creador de todas las cosas, de todo lo visible y lo invisible, trae ante mí a tu siervo Garbain, porque todavía ronda el reino de este mundo y está perdido a tu sabiduría y tu protección. Tráelo ante mí, Señor, para que lo guíe hacia ti. Señor, oye mi súplica. Señor, que mi súplica llegue hasta ti. Oye a tu sierva, Merrick. No mires mis pecados sino mi causa. Lestat, Tarquín. Unid vuestras voces a la mía. Óyenos, oh Dios, dije yo de inmediato mientras Lestat pronunciaba una oración similar. Oh, Dios, óyenos. Tráenos a Garbain. Aunque estaba asustado me vi de pronto inmerso en la ceremonia. Mientras Merrick proseguía, Lestat y yo murmurábamos cánticos algo más familiares. Señor, contempla con piedad a tu siervo Garbain, decía Merrick, que desde la infancia ha vagado confuso entre otros mortales, perdido lejos de la luz y hambriento de ella. Señor, oye nuestra oración. Señor, busca a Garbain. Señor, envíanos a Garbain. De pronto una fuerte ráfaga de viento agitó los robles cercanos y una lluvia de hojas cayó en el fuego. Las llamas rugieron y el viento las aumentó. Por encima de la hoguera vi la figura de Goblin, como mi doble, sus ojos rojos a la luz del fuego. ¿Tú crees que un espíritu no conoce los trucos de una bruja? Merrick, dijo por encima del fragor de la hoguera, con una voz baja y monótona que yo no había oído en más de 4 años. ¿Crees que no sé que quieres matarme, Merrick? Tú me odias. La figura comenzó a dispersarse y a crecer hasta hacerse inmensa. Entonces se lanzó con enorme fuerza contra Merrick, pero ella gritó, «Arde ahora. Arde». Y todos concentramos nuestra fuerza contra él, gritando aquella sola palabra, «Arde». La figura se alzó sobre las llamas, ella misma una miríada de llamas, paralizada sobre el fuego, retrayéndose y aullando en espantosa confusión. A continuación se contrajo hasta convertirse en una ráfaga de viento que asaltó el altar y luego se arrojó de nuevo contra Merrick. El ruido era intolerable. Las hojas eran un huracán sobre nosotros, el fuego rugía. Merrick se tambaleó pero nosotros mantuvimos la concentración. «Arde, Garbain, arde». Gritábamos. «Arde hasta que todo tu ser sea un puro fantasma, como debería ser», dijo Merrick. «Para poder entrar en la luz como Dios quiere, Garbain». De pronto sacó un pequeño fardo del bolso, apartó las sábanas blancas que lo cubrían y dejó al descubierto el cadáver pequeño y arrugado de un niño. «Este eres tú, Garbain. Este eres tú, sacado de tu tumba, el cuerpo del que partiste, vagando a la deriva, confundido y maldito. Este es tu cuerpo mortal, tu ser de niño, y a partir de este ser te has perdido y te alimentas de kin. Contempla este cuerpo, porque es el tuyo, Goblin». «Mentira». Se oyó la voz. Goblin se alzó a un lado del altar, justo delante de nosotros, idéntico a mí hasta el último detalle, queriendo atacar a Merrick, intentando arrebatarle al niño negro y arrugado que tenía en los brazos. Pero Merrick no lo soltaba.
Eres humo y espejos. Gritó. Eres aire y voluntad, latrocinio y terror. Ve donde Dios te envía. Señor, te lo ruego, acoge a tu siervo, recíbelo según tu voluntad. La imagen osciló. Goblin intentaba fundirse con ella, pero Merrick se resistía con todo su poder. Goblin flaqueaba, se desvanecía. Se volvió pálido, enorme, hinchado. ¿Cómo sentiría el fuego? Se elevó una vez más sobre nosotros, extendiéndose como una bóveda. Oh, Dios, grité yo, que creaste a Julien, a Gravie, a Patsy, acógelo, acoge a este huérfano. Grace, Alice, Rose, venid por este ser errante y maldito. Unid vuestras oraciones a las nuestras. Sí, exclamó Merrick, estrechando al niño contra su pecho. Julien, Gravie, Thomas, os lo suplico, salid de vuestro reposo eterno y llevaos a este niño a la luz. Lleváoslo. Te repudio, Goblin, ahora y siempre. Añadí. Te repudio ante Dios. Ante Paps, ante todos mis antepasados, ante los ángeles y los santos. Dios mío, escucha mi oración. Oh, Señor, oye nuestra súplica. Merrick levantó el cuerpo y vi con mis propios ojos a un niño vivo. Movía los brazos, lloraba. Yo mismo oí su llanto. Sí, Goblin. Gritó Merrick. El niño eres tú. Ven a este cuerpo. Penetra tu propia carne. Te conjuro a ello. Te lo ordeno. Por encima del fuego la enorme imagen de Goblin se estremeció, espantosa, débil, confusa, hasta que de pronto se lanzó hacia el niño que lloraba. Yo lo vi. Lo sentí, y dije en mi corazón, amén, hermano, amén. Se oyó un terrible gemido y de nuevo las ramas del roble se agitaron al viento. Y luego todo quedó en silencio, excepto por el fragor de las llamas. La quietud era tan absoluta que parecía que la tierra hubiera dejado de girar. Me di cuenta de que estaba en el suelo. Una fuerza invisible me había derribado. Veía una luz muy brillante, pero no hería mis ojos. Era una luz magnífica que caía sobre el fuego, pero algo terrible sucedía en la hoguera. Merrick estaba entre las llamas. Había subido al altar y se había tirado al fuego con el niño. Los dos ardían de manera irrevocable, pero en aquella pura luz celestial vi moverse unas figuras, la inconfundible silueta delgada de Paps, y con él un niño diminuto que gateaba. Merrick también estaba, con una anciana pequeña. Se volvió y alzó la mano como para despedirse. Yo estaba paralizado ante la luz, ante su inmensidad y el innegable amor que parecía formar parte de su naturaleza. Creo que lloré. Luego el torrente de luz bendita se desvaneció. Desaparecieron su calor y su gloria. El calor de la noche se cernió sobre mí. La tierra volvía a ser de nuevo la tierra solitaria. Tuve que redescubrir mis miembros y aprender a utilizarlos antes de levantarme. Vi que Lestat había sacado del fuego el cadáver de Merrick y, entre sollozos, intentaba apagar las llamas que lo consumían, golpeando el cuerpo con su abrigo. Se ha ido. Yo lo he visto, dije. Pero Lestat estaba frenético. No me escuchaba. Por fin apagó las llamas, pero Merrick tenía la mitad de la cara quemada, así como la mayor parte del torso y el brazo derecho. Era espantoso. Lestat se cortó la muñeca y dejó que la sangre espesa y viscosa se derramara sobre el cuerpo, pero no pasó nada. Yo sabía lo que Lestat pretendía, conocía la tradición. Se ha ido, repetí. Lo he visto. La vi entrar en la luz. Alzó la mano para despedirse. Lestat se levantó, se enjugó las lágrimas de sangre y el hollín de la cara. No podía dejar de llorar. Yo le amaba. Pusimos los restos de Merrick sobre el altar. Alimentamos el fuego y el cuerpo no tardó en quedar reducido a cenizas, que esparcimos.
Por último, no quedó nada de la hoguera ni de Merrick. La noche húmeda era silenciosa y tranquila y el cementerio quedó en tinieblas. Lestat lloraba. Era tan joven entre nosotros. Dijo. Siempre son los jóvenes los que se van. Aquellos para los que la mortalidad alberga algo mágico. Al hacernos viejos, la eternidad se convierte en nuestra bendición. Capítulo 51. Lestat todavía estaba cubierto de hollín, pero no le importaba. Llamamos a la puerta de Oakhaven y contestó el propio Stirling con su gruesa bata acolchada. Se quedó perplejo al vernos en la casa de la Orden de Talamasca, dos vagabundos en la noche. Nos invitó a entrar en la biblioteca y nos acomodamos en las butacas de cuero dispuestas por todas partes. Stirling le dijo a la agradable ama de llaves que no necesitábamos nada. Una vez a solas, con voz rota, Lestat le contó lo que le había pasado a Merrick. Describió la ceremonia, detallando cómo Merrick había subido al altar, cómo el niño había cobrado vida, cómo Goblin había descendido sobre él. Luego yo dije lo que había visto, la luz y las figuras moviéndose en ella. Lestat no había visto la luz, pero no dudó de mi palabra. ¿Puedo anotar esto en nuestros archivos?, preguntó Stirling. Se limpió la nariz con el pañuelo. Lloraba interiormente por Merrick. Cuando brotaron las lágrimas las dejó fluir un momento antes de enjugárselas. Por eso te lo he contado, dijo Lestat. Para que puedas cerrar el expediente de Merrick Mayfair sabiendo lo que ha sido de ella, para que no termine en silencio y confusión, para que no la llores para siempre sin saber siquiera dónde está o en qué se ha convertido. Era un alma buena. Solo perseguía a los malhechores. Jamás manchó sus manos con sangre inocente. Y lo que hizo fue por propia voluntad. No sé en realidad por qué eligió este momento. Yo creo que lo sé, apunté, pero no quisiera ser presuntuoso. Merrick eligió este momento porque no estaba sola. Tenía a Garvine. ¿Y cómo te sientes ahora que se ha ido?, preguntó Stirling interesado. Libre de él. Y bastante conmocionado por lo sucedido. Horrorizado porque Garvine mató a tía Quinn. Tú lo sabías, ¿verdad? La asustó y la hizo caerse. Todo el mundo lo sabía. Sí. Se habló mucho en el funeral. ¿Qué vas a hacer ahora? Es espantoso que Merrick haya muerto. Merrick me liberó de Garvine. Lestat la quería. Yo la quería. No sé qué voy a hacer, no sé a dónde iré. Hay gente que me necesita. Siempre ha habido gente que me necesita, gente que me importa. Estoy enredado en la vida humana. Pensé en silencio en el asesinato de Patsy. Deseaba con toda mi alma confesarlo, pero me odiaba tanto por ello que no llegué a pronunciar palabra. Es una buena manera de decirlo, comentó Lestat con amargura. Enredado en la vida humana. Stirling asintió. ¿Por qué no me preguntas a mí lo que voy a hacer?, preguntó Lestat, alzando una ceja y haciendo un guiño. ¿Acaso me lo dirías?, repuso Stirling echándose a reír. Por supuesto que no. Pero estoy enamorado de Tarquin. Lo puedes poner en tus archivos, si quieres. Eso no significa que puedas atraparme en la mansión Blackwood. Y recuerda que me prometiste que dejarías a Tarquin en paz. Desde luego. Soy un hombre de palabra. Me gustaría hacerte una pregunta, comencé con timidez. He hablado con Michael Curry y Rowan Mayfair varias veces en los últimos meses, pero no me dan más que respuestas vagas. No quieren decirme nada de Mona, excepto que no puede verme, que la están sometiendo a una terapia especial, que está en cuidados intensivos. Dicen que podría morirse de alguna infección. Ni siquiera puedo hablar con ella por teléfono. Se está muriendo. Stirling me miraba fijamente. Silencio. ¿Por qué le dices eso?, saltó por fin Lestat. Porque lo quieres saber,
contestó el otro sin dejar de mirarme. Muy bien. Vamos, hermanito, vamos a cazar. Conozco a 2 malhechores en Boca Ratón que están solos en una magnífica mansión, junto al río. No te imaginas lo divertido que va a ser. Buenas noches, Stirling. Buenas noches, Talamasca. Vámonos. Capítulo 52. El cielo era todavía de un profundo color lavanda cuando entré en casa la noche siguiente. Lestat se había quedado en el cementerio, rezando por Merrick, o a Merrick, no lo sabía muy bien. La caza de Boca Ratón de la noche anterior había sido maravillosa y Lestat había vuelto a darme el don de su poderosa sangre. Yo estaba exultante y confuso, rezando a mi manera por recibir alguna señal que me indicara qué hacer con Mona, si debía verla y hablar con ella. Si iba al hospital Mayfair e insistía, tal vez pudiera utilizar mis poderes para llegar hasta ella. Una última visita, una última charla. Pero de pronto Yasmín y Clem vinieron corriendo a las escaleras. «Hay una loca en tu habitación», dijo Yasmín. «No hemos podido impedirlo, Kim». «Es Mona Mayfair, ¿te acuerdas de ella?» «Está allí arriba, Kim». Llegó en una limusina cargada de flores. «Es un esqueleto. Te vas a morir cuando la veas, Kim». «Espera, no hemos podido detenerla. Solo la ayudamos con las flores porque estaba muy débil». «Yasmín, suéltame», grité. «La amo, ¿no lo entiendes?» «Pero, Kim, le pasa algo muy grave. Ten cuidado». Subí las escaleras tan deprisa como me atreví, como correría un mortal, irrumpí en la habitación y cerré la puerta con llave. Mona se levantó para recibirme. Un esqueleto. Era un auténtico esqueleto. La cama estaba cubierta de flores. Me quedé allí de piedra, conmocionado y a la vez muy contento de verla. Me moría de ganas de correr hacia ella y estrechar su frágil cuerpo entre mis brazos. Mi Mona, mi frágil y marchita Mona, mi pálida, mi magnífica Mona. ¡Ay, Dios mío, no dejes que te haga daño! Te amo, mi querida Ofelia. Mi Ofelia inmortal, mía para siempre. Mira las rosas, las margaritas, las cignias, los lirios. Noble Abelardo, susurró ella. He venido a pedirte el sacrificio supremo. He venido a pedirte que me dejes morir aquí, que me dejes morir contigo. Déjame morir aquí y no allí, entre agujas y tubos. Déjame morir en tu cama. Me aparté. El cráneo se le transparentaba bajo la piel y los huesos de los hombros se le marcaban bajo la bata de hospital que llevaba. Solo conservaba su melena pelirroja. Sus brazos, sus manos, eran como palillos. Era espantoso. Mona sufría con cada aliento. Mi vida, mi amor. Gracias a Dios que has venido a mí, exclamé. Pero, ¿no ves lo que me ha pasado? ¿No lo ves con tus ojos de bruja? Ya no soy humano. No soy tu noble Abelardo. No duermo donde los rayos del sol puedan alcanzarme. Mírame, Mona, mírame. ¿Quieres ser lo que yo soy? ¿Qué estaba diciendo? Me había vuelto loco. No podía detenerme. ¿Quieres ser lo que yo soy? Repetí. Porque entonces no morirás. Vivirás de la sangre de otros para siempre. Serás inmortal conmigo. Oí el pomo de la puerta y me giré indignado. Pero era Lestat. Mona le miraba perpleja. Lestat se quitó las gafas oscuras y se detuvo bajo la araña, como si quisiera bañarse en su luz. Déjame realizar el truco oscuro, Kim. Así estarás mucho más cerca de tu princesa. Déjame tomarla por ti con mi sangre fuerte, para que vuestras mentes no se cierren la una a la otra. Yo soy un maestro en estos trucos oscuros, Kim. Mona, ¿quieres conocer nuestros secretos? Preguntó acercándose a ella.
Decide. Siempre puedes elegir la luz cualquier otra noche, querida. Pregúntale a Kim si tienes dudas. Él la ha visto. Ha visto la luz del cielo con sus propios ojos. Mona se aferraba a mí mientras Lestat hablaba paseando de un lado a otro, diciéndole muchas cosas, como era nuestro mundo, las reglas, las limitaciones, como él había violado las reglas y las limitaciones, como los fuertes y los viejos sobrevivían, como los nuevos terminaban en las llamas. Siguió hablando y hablando mientras ella me abrazaba, mi Ofelia en su nido de flores, con las piernas frágiles y todo el cuerpo tembloroso, mi dulce Ofelia inmortal. Sí, quiero. Fin. De El Santuario. Crónicas vampíricas. Anne Rice.